llevo desde la 1 del mediodía en la estación de Atocha con un nutrido grupo de legionarios que también esperaban que encerrados en una habitación. Podéis imaginar que yo vengo de Malgas, pero ellos estaban tremendos. No puedo ir más porque me ha caído el tren a esta hora. Y yo mil disculpas porque me apura muchísimo llegar aquí. Yo para más quería decir que sí, que ahora dejamos en Cristina. Le agradecemos su colaboración desinteresada, una vez más, su dedicación y su valentía como de Sonia, que la ha puesto en el punto de mira de gente con más poder que cerebro, gente con miedo a perder sus privilegios, de clase y de cultura de patriarcado. Dejo con Cristina. Muchísimas gracias. A ver, yo venía a hacer una exposición más de otra manera, pero voy a contaros y creo que, dadas las circunstancias, esta conferencia estaba prevista desde hace bastante tiempo y en las últimas semanas, verdad, se nos han ido precipitando muchos acontecimientos y creo que muchos tendréis algunas preguntas que a mí me encantará responder, porque creo que desde la curiosidad y el diálogo podremos dejar claras cositas que hay quien se empeña en embarrar desde los medios de comunicación, desde las redes sociales y desde la maledicencia en general. Así que allá vamos porque en el principio fue el verbo, no sé si os acordáis, en el principio fue el verbo. ¿Y qué hacemos nosotras, compañeras, más que usar el verbo, la palabra, y demostrar que la palabra es el arma, la herramienta más poderosa sobre la tierra? Y por eso, desde el principio, nos impusieron el silencio. Lo que estamos demostrando en los últimos tiempos, desde que en 2017 apareció el MeToo, es que nosotras somos capaces de generar una de las revoluciones mayores que se han vivido en la historia reciente, solamente utilizando nuestras palabras. Y no nuestras palabras para atacar, sino para relatarnos a nosotras mismas. Como el marco es laico, vamos a empezar por desde dónde nos viene la culpa y desde dónde nos viene el daño, porque la culpa nos viene... ¿Os acordáis de Eva? Sí, ya, yo soy muy de Eva. Porque ahí estaba la ciencia del bien y del mal. Y estaban Eva y Adán en el paraíso. Y el paraíso era un lugar estupendo. Era un lugar donde todo era fruta, todo eran animales, todo era vida, no había que trabajar. Parecía que no había ni que parir. Era nuestro. Y entonces Eva, la muy zorra, a Eva le habían dicho, y a Adán también, lo único que no podéis hacer es comer del fruto del árbol del bien y del mal. No podéis comer el fruto prohibido. Y Adán, porque los hombres son así, no quería comer el fruto. Él no quería, porque los hombres son de, ay, yo no quiero, ahora no me apetece. Y Eva, era una guarra, le decía, venga a comer, venga Adán, venga a morder, venga a comer. Y Adán, yo no quiero, venga Dios, venga tal. Así que Adán mordió, pero no mordió porque quisiera. Adán mordió porque Eva, ya sabemos cómo somos las Evas de esta tierra, tenía unas ganas de ardilla. Y Adán mordió. Y entonces Dios expulsó a la gente que eran Adán y Eva por el momento del paraíso. Y los mandó y les dijo, trabajarás con el sudor de tu frente y parirás con dolor. Ahí ella no le dijo, trabajarás con dolor, trabajar es el dolor. Y parirás con dolor. Y entonces, ¿de quién es la culpa?
de que no vivamos en el paraíso. ¿De quién es la culpa? Os voy a decir, no solo en la cultura judeo-cristiana nuestra, esto es general. Yo lo bajo aquí a lo nuestro porque nos conocemos todos y todas y viva la noche del día. Entonces, ¿de quién es la culpa de todo esto? La culpa es de Eva, de la mujer, que por su deseo irrefrenable lleva al hombre a pecar, el hombre que no quiere nunca, porque todos nos conocemos, no me de la cabeza. El hombre no quiere, entonces Eva lo lleva a pecar y el dolor, el trabajo, la gestación, todos los males que vienen después de todo aquello son culpa de él. Y a eso le llamamos pecado original. ¿Quién carga con el pecado original en esta sociedad? Porque pensemos una cosa, la genealogía del daño, la genealogía del mal, la genealogía histórica, todo lo que heredamos de lo que llamamos costumbres o cultura, y ahora por fin llamamos patriarcado, tiene un relato que va pasando de generación en generación. Este relato que va pasando de generación en generación es el que te señala a ti, mujer, que eres la culpable de que vivamos con dolor, de que tengamos que sufrir, de que tengamos que sudar, parir a gritos, trabajar con el sudor de tu frente y no poder hacer otra cosa y jamás volvamos a vivir en el paraíso. Y este es la esencia, el génesis, el nacimiento de lo que consideramos ahora que es el ser humano. Pero es que hay una segunda parte. Ahí está el primer padre. El primer padre es Dios Padre, que la hija está reclutada. Y la segunda parte es la madre, que es la Virgen. ¿Qué va a decir? Es la Virgen. Y volvemos a lo mismo. Fijaos, todo el rato estamos hablando de sexualización de la mujer. Lo de Eva y la manzana, la metáfora, estamos hablando de gordo. Y después tenemos a la Virgen María, que es la madre. El Padre es Dios, que te castiga porque tú eres lo que eres. Y después está la Virgen María. Como no quedaba claro la culpa que teníamos las mujeres, a ver, ¿tú eres madre? Sí. Habrás follado antes, ¿no? Hombre. Y después. Antes y después. Y tú después que te lo hayas pasado bien. Pues sí. Después. Y durante, de todo. De repente aparece la Virgen. La Virgen, que es madre, pero no debe pasar por el código para ser madre. A ella le llega la paloma. Y volvemos a padre, porque en realidad el hijo que nace es también el padre. O sea, padre, hijo, padre, madre, hijo, que es padre. ¿Vale? Esta construcción avestosa, repugnante, lo que hace es coger a la mujer y castigarla en varias partes. Estoy haciendo un resumen muy resumido porque quiero ir al meollo de la cuestión. Total, que la Virgen pasa a ser en la cultura católica, luego era cristiano, judeo-cristiano, ahora ya hay mucho catolicismo. En la cultura católica, la Virgen pasa a ser el modelo. La Virgen es el modelo, que va a dar el milagro, no va a existir, pero la Virgen es el modelo. Y cada zónica tiene su Virgen y se la saca o no se la saca en fiestas y se le ponen flores, etc. Es el modelo. ¿Qué pasa cuando el modelo es una mujer que para tener descendencia no tiene que pasar por el punto? Es decir, no pasa por una sexualización. ¿Qué pasa si ese es el modelo? Que tú, que eres lo contrario del modelo, mereces castigo. Es decir, cuando pones el modelo aquí y todas las mujeres somos lo contrario del modelo, merecemos castigo. Empezamos por la culpa, Eva. Nacemos por la culpa. Pero es que esa culpa permanece en la memoria colectiva. No es algo que diga, no, es que yo no soy católico, da igual. No, es que yo no soy cristiana, da igual. Da igual. La conciencia colectiva, la memoria colectiva sigue sobre unas bases que son culturales y que son tantos siglos, porque hace tan poquito que nos estamos planteando esto, hace tan poquito que lo llevas cosido
así, cosido a punto zapatero al alma, llevamos la culpa. Pero es que además llevamos el pecado. Y el pecado y el castigo. El pecado y el castigo que consiste en crear una idea de una mujer que gesta y pare sin necesidad de pasar por el cuento. Te van a castigar, uno, por tentar al hombre, y te van a castigar por tener que pasar por el cuento para ser madre. Es decir, hay dos castigos, hay dos culpas que nosotras cargamos al lomo y que además son inapelables. Son inapelables ¿por qué? Porque la estructura del principio, que fue el verbo, se va pasando de generación en generación de forma jerárquica, de forma vertical. No existe una narración colectiva de lo que es la Biblia. No. Lo dice uno, lo dice Moisés baja las tablas, el otro y el otro y el otro canta los salmos. Es decir, cada uno cede lo suyo de una manera vertical y el resto acá. Es decir, hay una construcción vertical. Ahora voy a suceder. Es exactamente la misma construcción vertical de transmisión del conocimiento que se aplica cuando aparece la imprenta. La imprenta. Cuando aparece la imprenta, ¿me oís bien? Sí. Es que esto de hablar sin nada estoy como incómoda. Cuando aparece la imprenta, no en vano, el primer libro que se imprime es la Biblia de Jerusalén. ¡Qué sorpresa! Cuando aparece la imprenta, lo que hacemos es, lo que hace la tradición es coger a uno que escribe y al resto que lee y consume lo escrito, ¿vale? Es decir, se genera una transmisión del conocimiento vertical. Porque hay una cuestión, toda revolución es una revolución comunicativa. Hay revolución francesa, hay revolución rusa, hay revolución sexual, hay 4.000 revoluciones. Sin una modificación comunicativa no se puede dar las revoluciones. La primera revolución verdadera es la escritura, la segunda es la imprenta y la tercera la estamos viviendo ahora, que como estamos en pleno ojo del huracán, nos va a costar mucho y muchos años digerirla y comprenderla, ¿vale? Pero verdaderamente es tremenda. Cuando aparece la imprenta, lo habréis oído mil veces, dicen, bueno, a partir de entonces el conocimiento se populariza. El conocimiento, los libros, no sé si os acordáis del nombre de la cosa, el conocimiento, los libros estaban en monasterios, castillos y palacios. Punto pelota. En cuanto aparece la imprenta, se puede dar una difusión del conocimiento. Ole, qué contentas estamos. Efectivamente, estamos muy contentas que el conocimiento se pueda difundir. Pero ¿qué conocimiento se difunde? ¿Quién elige lo que se publica y lo que no se publica? ¿Quién escribe? ¿Quién tiene posibilidad de escribir y quién no la tiene? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién tiene contactos? Bien. Con la imprenta aparecen tres. Vamos a dejar la novela moderna a un lado, pero aparecen otros dos mecanismos de comunicación que son imprescindibles para comprender lo que está sucediendo ahora. Uno es la posibilidad de los medios de comunicación, es decir, desde el momento que tú puedes imprimir, puedes comunicar a lo bestia, a los medios de comunicación de masas. Y aparece la posibilidad de la democracia tal como la entendemos. De la misma manera que tú imprimes octavillas para que se conozca lo que está pasando, el último crimen, porque la mayoría eran de crímenes al principio, empiezas a imprimir idearios. Y esos idearios te permiten, en un segundo paso, llegar a la democracia. Bien, aparece la imprenta, tenemos la popularización del conocimiento, los medios de comunicación y la democracia moderna. Ya. Cabe preguntarse quién es el dueño o quiénes son los dueños de la comunicación, de aquello que conocemos y por qué no conocemos otras cosas. Es decir, ¿quién maneja los medios de producción? ¿Quién maneja el capital? ¿Quién maneja lo que vale imprimir un periódico, imprimir un libro, poner en marcha una emisora de radio y más adelante la televisión? Es decir, cómo eso sigue la misma estructura jerárquica
que viene de Dios Padre diciendo en el principio fue el verbo porque me salió a mí de las pelotas decir en el principio fue el verbo. Es decir, ¿quién manda en el relato? En el relato manda quien tiene poder y dinero, capacidad económica, para imponer y difundir ese relato. Pero de repente, llegamos al siglo XXI, a los 2000, de hecho a los 2000, esto igual me lo habéis podido contar, pero lo voy a contar otra vez porque creo que es bastante ilustrativo. Vamos a llegar a 2015. En 2015, aquí sois algunos recolectores de setas, tampoco sois unas setas, vas a monte y coges unas setas, y en el bosque hay níscalos. Pues 2015-2016 nos salió un año muy húmedo, muchas setas. Los años húmedos salen muchas setas, ¿verdad? Pero nos salió una seta. Hostia, que tenemos un dictador enterrado con un gran estado. Os voy a recordar una cosa. Entre 1975, que en teoría empieza la democracia española, vamos a poner 77 si me gusta más, y 2015-2017 pasan 40 años. 40 años donde en este país, en teoría, había una democracia nutridísima, estupenda y una modesta transición. Y un montón de cosas y medios de comunicación libres y veraces y que garantizaban que la población estaba bien informada. Pero qué casualidad. En 2017 nos enteramos de que tenemos enterrado en Colgamuros a un dictador con obras de Estado y que el Estado, con dinero público, le pone flores frescas cada día a esta tumba. Oye, nos enteramos que reproba, otra seta, que el rey quiere fuera lo que le da la gana, otra seta, ostras, existe el movimiento republicano, otra seta, los anarquistas se quedaron en Cruz, otra seta, que la iglesia, que los curas quieren a los niños, otra seta, que es que las monjas robaban bebés, otra seta, que a todas las mujeres nos canean de una u otra manera, que todas las mujeres vivimos violencia machista de una u otra manera. De repente aparecen un montón de temas que no habían estado en el conocimiento popular, desde luego no habían estado en los medios de comunicación. Yo entonces ya llevaba, cuando salieron todas estas setas, yo llevaba 30 años de periodismo hablando. ¿Qué pasa para que aparezcan todas estas informaciones? Lo que pasa para que aparezcan todas estas informaciones es que aparece algo que llamamos las redes sociales. Que dirán, las redes sociales son lo peor. Las redes sociales son los burros y los fake news. Os voy a recordar por enésima vez cuáles son las mayores fake news que se han dado en este país. Las mayores fake news que se han dado en este país se llaman: hay armas de destrucción masiva y en Atocha ha sido ETA. Y las hizo públicas un presidente del gobierno de la República de todos los países. Y de paso recordar que los compañeros y las compañeras asesinados, fusilados y fusiladas siguen en las cunetas y siguen bajo las paredes de los cementerios, porque hasta ahora no nos habíamos dado por enteradas. ¿Qué pasa? Que aparecen en las redes sociales. ¿Y qué diferencia hay entre las redes sociales y los periódicos, las radios, las televisiones, las revistas? Hablamos de medios de comunicación de masas. Los medios de comunicación de masas son la radio, la televisión, los periódicos, los libros de texto, las revistas, y aparece un nuevo medio de comunicación de masas. Que dirán siempre, no, es que no vale, las redes no valen. A mí yo sé que las redes no valen, un poco hasta el cierre, ya lo digo. Las redes no valen. Las redes, para empezar, son un medio de comunicación de masas. ¿Cuál es la diferencia entre las redes sociales o internet en general y lo que teníamos antes? La inversión de capital de compañeras y compañeros. Para montar el grupo Prisma, para montar el grupo Docento, para montar el ámbito de Aragón, para montar el grupo Godó, hace falta una pasta ingente. Hace falta seguir la tradición vertical. En el principio fue el padre y aquí pongo un dineral y aquí se dice lo que yo digo y no se dice lo que yo no quiero que se diga. Y por eso pedimos, y por eso encerramos a Billy el niño con las medallas puestas. Puestas con Martín Villa, que fue presidente de Sofocable, del grupo Prisa. Por eso, porque ellos tenían la propiedad del relato.
porque ellos decían lo que se podía y no se podía decir. Y de repente aparecen las redes sociales. ¡Ostras! Y las mujeres, más, no solo las mujeres, desde luego todo el movimiento por la memoria democrática, la memoria histórica, todas las mareas por lo público, pero las mujeres, de repente nos damos cuenta, porque las mujeres, no sé si sabéis, para pensarlo, nunca hemos manejado el capital, ¿verdad? No. Nos damos cuenta de que podemos difundir nuestro mensaje sin pedir permiso y sin tener propiedad de nada. Es decir, el uso contra la propiedad. Yo siempre digo, frente a la propiedad, el uso. Frente a la propiedad de lo privado, el uso de lo público. ¿Qué son las redes sociales? Son privadas. Y sin embargo, las mujeres entramos y las colonizamos. Las ocupamos por acá. Yo soy muy educado, con Carlos. Las ocupamos las redes y decimos, no, ahora vamos a relatar nosotras. Pero no nos vamos a relatar jerárquicamente, de forma vertical. Vamos a relatarnos horizontalmente, una a una y a la vez. ¿Por qué? Porque necesitamos crear una memoria colectiva que nos ha sido hurtada. ¿Por qué nos ha sido hurtada? Pues os voy a contar por qué nos ha sido hurtada. Porque durante esos 40 años de democracia y medios de comunicación tan libres, los propietarios de esos medios, los propietarios de la inmensa mayoría de los medios de comunicación en España durante el siglo XX, fueron las grandes empresas creadas y levantadas con sangre de esclavos republicanos y republicanas. Sí, señor. Porque la segunda, el Opus Dei. La tercera, la Iglesia Católica. ¿Vosotros creéis que se iba a permitir? Da igual, me da igual, porque me da igual el país que ABC. Me da igual la vanguardia generando. ¿Vosotros creéis que con esos consejos de administración de verdad iban a permitir que dijéramos que las monjas robaban bebés? ¿De verdad iban a permitir que sacáramos a sangre de los muros? ¿De verdad iban a permitir que las mujeres dijéramos, no, José Luis, hoy no puedes? Te lo digo yo. Claro, no iban a permitir que existiera y que hubiera un relato que iba en contra de sus intereses y de los beneficios que han engordado al patriarcado durante toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque nunca jamás, nunca antes, y esto es lo verdaderamente revolucionario, jamás antes en toda la historia de la humanidad, las mujeres nos hemos narrado con nuestra propia voz. Porque Madame Bovary no nos importa, porque no nos importa Julieta ni la Celestina, no nos importa Eva, no nos importa la Virgen, no nos importa madre. Porque son fruto del pensamiento masculino y creaciones procedentes del patriarcado que no son lo que nosotros sabemos. Porque fijaos que esto lo vais a entender perfectamente. Cuando se juzga, cuando se hace pública la primera sentencia de la manada de San Fermín, ¿vale? Es cuando yo pongo en marcha el movimiento Cuéntalo. Cuéntalo, que fue una cosa, en 10 días consiguió más de 3 millones de acciones, desde una cuentica a la mía, Cosambre, en un país Cosambre como este, en 16 países diferentes. Cuando aparece la primera sentencia de la manada de San Fermín, había una jueza y 2 jueces, que después de ver el vídeo, les digo una cosa, yo lo he visto. O sea, ahora, nada, ¿cuántos? 6 o 7 años después, lo consideraríamos no una violación, lo consideraríamos una violación verdaderamente salvaje. Aquellos 3 jueces y juezas, 2 jueces y una jueza, lo vieron y consideraron que allí no habían visto ni violencia ni intimidación. Aquella chica, los 5 más tuertos aquellos, que yo creo que se fueron por la calle solita, y no solo me cruzo de acera, sino que igual llamo a alguien para que me eche una mano, la metieron en un portal y la violaron vaginal, anal, violentamente, uno detrás de otro, en repetidas ocasiones hasta que ella entraba en shock y volvía a despertar. La dejaron tirada y la robaron. Eso, aquellos 2 jueces y una jueza, allí no vieron violencia,
allí no vieron intimidación, pero después que no hubieran visto el vídeo, vieron el vídeo y en los hechos narrados, en los hechos probados de la sentencia, se lee lo que han visto. Y cuando describen lo que ven, le arrancan el talma, le dan la vuelta, la penetran analmente, después, mientras uno la penetra analmente, el otro la penetra oralmente. Eso lo narran ellos y ella. Y cuando quieren quedar la sentencia, no ha habido violencia, ni intimidación. Esto no es agresión, es un abuso. Y uno de ellos, Ricardo, dice, lo que me ha visto es un jolgorio, una juega. Claro, yo me pregunté, ¿por qué pueden decir esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Vale, lo hacen porque pueden. ¿Y por qué pueden? Pues porque si yo a ti te cojo ese móvil y me lo llevo, tú lo llamas robo. Y si yo a ti te cojo y te lo llevo a casa y a tu madre le pido un rescate de 500 euros, lo llamamos secuestro. Y si pensamos en Rajoy, lo llamamos corrupción. Pero, ¿a qué llamábamos violencia sexual? De repente me pregunté, ¿a qué llamamos violencia sexual? ¿Y quién dice? ¿Quién dice a qué llamamos violencia sexual? ¿Y por qué no tenemos nosotras el derecho y somos nosotras quienes en nuestras propias voces tenemos que hacer un relato que no sea en el principio fue el padre y lo que cuelga de lo religioso, sino que es horizontal y lo que cuelga de lo revolucionario? No, señoras, vamos todas a una, y todas a una, poco a poco, por millones, hemos construido el relato testimonial de lo que consideramos que es violencia sexual. Ay, es que ahora te va a molestar que te toquen una teta. Sí, señor, me molesta, que no solo me molesta, es que ahora es un delito. Es que a mí me han tocado la teta toda la vida de Dios en el metro y me da un gustazo que ahora sea un delito. ¿Por qué? Os voy a contar por qué es importante. Porque no es importante porque nos hayamos convertido en unas idiotas. Es importante porque es económicamente importante. Porque es económicamente relevante. Porque a la chavala, a la que le han tomado la teta en el metro o en el autobús, cuando se presenta el examen, no está en las mismas condiciones que sus compañeros. Y sacará pelo corta. Y no tendrá acceso a la universidad. Porque a la mujer a la que su marido le canea por las noches, no reunirá en el trabajo. Porque a las que nos han quedado de pequeñas, hemos desarrollado problemas de depresiones, alcoholismo, drogadicción, problemas alimenticios, intentos de suicidio. Porque eso nos ha castrado económicamente, personas, económicamente, porque no es que ahora queramos castigar al tío, no. Es que no hemos vivido jamás en igualdad de condiciones con los varones cuando nos decían que si las listas cremallera, por encima nos tendríais que poner a todas. Que teniendo hijos y viviendo lo que vivimos nos vamos a dedicar a la política para que vosotros viváis mejor. Esto es así. Y por eso es relevante. Pero era relevantísimo contarlo entre todas, y que fuera testimonial. ¿Y por qué es importante que sea testimonial? Os lo voy a contar con un ejemplo porque los ejemplos son siempre muy ilustrativos. Yo recuerdo el día que Carmen Calvo, la señora Carmen Calvo, socialista, se puso ante los medios de comunicación, era vicepresidenta del gobierno, se puso ante los medios de comunicación y dijo: la transición es la época más feliz que ha vivido la democracia española. Con todo su cuerpo. Con todo su cuerpo, con los decenas de asesinados y asesinadas, pero sobre todo con los miles y miles de torturados y torturadas en cuarteles, en cárceles, en comisarías, en calles, en garajes. ¿Por qué puede esta tipa decir eso? ¿Por qué puede una vicepresidenta del gobierno decir que la transición es modélica, como ha repetido hasta la sociedad? Porque no tenemos un archivo testimonial que la recite. ¿Por qué es importante tener un archivo testimonial? Porque un archivo testimonial es irrefutable. Si nosotras construimos un archivo testimonial suficiente, y la idea de suficiente es importante, que el nuestro ya es suficiente, hija, desde hace mucho tiempo, ese archivo es irrefutable. Y tú ahora dime que las mujeres no vivimos violencia. Igual que has dicho que la transición fue una época estupenda. A mí no me vas a vender una movida para tapar esto. A mí no me vas a vender el pop de los 80 para tapar esto. Yo sé de qué estoy hablando. Y ahora todas lo estamos contando. Este relato es un relato que refuta, además, y que se opone
a la tradición. Desde el principio fue el padre, de ahí viene el castigo de Eva, de ahí viene... Es decir, toda la construcción jerárquica que permanece en nuestra construcción, tanto religiosa como eclesiástica y apestosa, perdonadme, o sea que no es solo lo patriarcal, que va un poco más allá. En toda esa construcción se desmonta cuando decidimos narrarnos una obra de forma testimonial. ¿Por qué les aterra tanto ahora lo testimonial? ¿Por qué tiemblan? ¿Por qué me llaman de todo últimamente? ¿Por qué publican artículos contra mí? El otro día había un archivero maravilloso de la época del Rentano que me escribió y me dijo: Cristina, he hecho un análisis, quiero hacer análisis de datos, he hecho un análisis y hay 3 veces más artículos contra ti que contra el joven. Ojico, Mati. Claro, 3 veces más artículos contra mí que contra el Rejón. Y a Rejón se le olvidó, el Rejón quedó por ahí olvidado mientras la fallarás era, por supuesto, está que estoy lucrando, estoy señalando, estoy haciendo un linchamiento. No, hija, no, yo lo que llevo haciendo desde 2018, solo que ahora te has dado cuenta de que es eficaz, y te has dado cuenta precisamente porque es eficaz, y ha caído uno, pero no te preocupes, que caerán muchos más. Lo que yo llevo haciendo desde 2018 es generar un archivo testimonial en el que una a una, relatando aquello que hemos sufrido, que hemos vivido, construyamos una memoria colectiva que no solo sea irrefutable, sino que sea única. Y es la primera, porque nunca hemos tenido dos. Y de repente tenemos posibilidad de juntar grupos de la mía y de decir, a mí también, de crear grupos. ¿Cómo se hace eso? Pues porque tenemos herramientas que sí, que pertenecen al ámbito de lo privado, pero son herramientas, oye, que los libros y la prensa también pertenecen al ámbito de lo privado y nadie se rasga las vestiduras cuando alguien da una noticia, ¿eh? No es por nada. A ver si lo que les va a molestar es que no manda el Consejo de Administración, sino que estamos creando algo horizontal. A ver si vamos a tener un problema que en el principio no fue el verbo. En el principio fue algo mucho más gordo. Es decir, a ver si justo estamos llevando en este momento a cabo una revolución como no ha habido otra en la historia de la comunicación. Como no ha habido otra, porque nunca jamás hemos tenido las herramientas, compañeras. Porque podíamos, yo recuerdo en mi época de los primeros feminismos en Barcelona, estoy hablando de los años 80-90, entonces hacíamos fanzines, estaban las radios libres, montábamos un montón de cosas, pero eso no era comunicación de masas. Comunicación de masas es que yo voy por la calle y me paro en el mercado y una señora se pone a la medicina. Cristina, así como os cuento en el casco antiguo de Zaragoza, anteayer, sin mirarme ni a la cara, se me pone al lado, Cristina, 51 años viví con mi marido, todavía hace 15 que se murió, todavía duermo con el cuchillo debajo de la almohada, me intentó matar 3 veces, me sacaba de su a la calle cuando era invierno y aquí todavía hacía frío al lado del río, a mis hijos les pegaba para que yo sufriera y le pidiera violación. Cristina, eso es revolucionario, absolutamente revolucionario. Y luego me mira y me dice, pero yo no hablo, no lo cuento. Y me dice, ¿qué acabas de hacer? ¿Qué acabas de hacer? Estamos creando una tradición. Y crear una tradición comunicativa es extraordinario, porque hasta ahora estaba la tradición bíblica del padre que manda y el hijo que es a la vez el padre. De repente el pacto en familias pasa a no importar en absoluto. De repente la loca de los pactos es una idea estupenda. Yo ahora cuando veo a los chavales y me dicen, pero no entiendo que tiene de malo la loca de los pactos, ¿cuánto le consola con un gato que lo van a acompañar? ¿Qué le estaba haciendo y para ver lo que estaba yo también, así os lo digo. Quiero decir, de repente ya no hay una estructura jerárquica que nos pueda decir, ahora te callas, ahora se come, ahora mereces. Y además, hemos echado abajo la idea de que la abstracción es lo más importante. Lo más importante es el testimonio, porque la abstracción, sin una base testimonial, no deja de ser una paja mental. Y me va a perdonar la academia porque estoy en un ámbito académico, pero tenemos un problema gordísimo,
de habernos nutrido, yo también desde el feminismo, de grandes teorías que no mostraban la base de estudio en la que se sustentaban. Os voy a recordar que según la última macroencuesta de violencia de género, que es muy, muy grande, que yo me la sé de memoria, solo el 92%, solo el 8% de los casos de violencia sexual se denuncian. Quiere esto decir que el 92% de los casos de violencia sexual que sufrimos las mujeres no los denunciamos. Pero se hacen grandes estudios, se escriben libros, se publican noticias, se dan informaciones, se elaboran reportajes. ¿Con qué datos? Con los datos que nos dan los estamentos, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior a través de la policía. Si solo el 8% de los casos llegan al Ministerio del Interior y a la policía, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estamos haciendo ahora nosotras, testimonialmente una a una? Relatar aquello que nos han impedido relatar de otra manera, porque si para relatarnos tienes que ir a una comisaría, dar el nombre, el apellido, a qué hora era y cómo estabas, no es coherente, en orden, por favor. Hombre, que yo he acompañado a muchas mujeres a denunciar y sé a lo que te enfrentas cuando te enfrentas a tener que construir un relato coherente según el señor que toma notas, claro, que ya va siendo hora de calcular en lugar de tomar notas. Un relato coherente y sin si estás temblando, si estás disociada, o sea, si a duras penas mueves la mandíbula como puedes cuando estás denunciando un caso de violencia sexual. Mire, ¿a qué me refiero todo esto? A que en este momento, estamos viviendo una de las mayores revoluciones de la historia de la humanidad. La estamos llevando a cabo las mujeres, una a una, la estamos llevando a cabo con palabras. Y el simple hecho de narrarnos, de relatarnos una a una y de reconocernos en el relato de la otra, modifica radicalmente, esencialmente, la imagen que una sociedad tiene de sí misma. No, porque no nos modifica a nosotras, compañeros, no creáis que esto modifica a las mujeres. Esto modifica a los hombres, esto modifica a las criaturas y sobre todo esto modifica a todas las instituciones y a la idea que tenemos de las instituciones propias y a la construcción vertical y jerárquica que hay de ellas. Fijaos que me di cuenta de una cosa cuando pasé del... con esto acabo y ya pasamos a las preguntas. Cuando pasé del Me Too al Cuéntalo, yo cuando vi el Me Too, a mí me preocupó una cosa, es decir, cuando pones en marcha un movimiento tan grande y que además sea un movimiento que está llamado a derrumbar la idea de que las mujeres mentimos, es decir, si lo contamos todas se darán cuenta por lo menos de que no mentimos. Me di cuenta de que había un problema. Cuando empezaron las actrices y todas eran famosas, y Meryl Streep decía, a mí mi abuelo me tocaba las tetas, y 1000 chavalas decían Me Too, los que estaban en contra, los negacionistas de la violencia de género decían, claro, es que estas 1000 chavalas no dicen Me Too porque les tocaba las tetas el abuelo, sino porque quieren ser como Meryl Streep. Y ahí pensé, ojo que aquí hay una brecha y no podemos tener brechas. Vamos a hacer un cuéntame. O sea, no me digas a mí también, sino cuéntame lo que te pasa. Y en ese contame lo que te pasa a ti, no solo lo convertimos en irrefutable, lo convertimos en válido, el testimonio y el archivo testimonial, sino que además le damos una diversidad. No es lo mismo la mujer que me escribe y me dice, mi jefe me tocaba ahí abajo, que la mujer que me escribe y me dice, el hijo puta de mi jefe me metía el dedo en el culo. La diversidad educativa, cultural, geográfica que permite, que muestra el hecho de utilizar las palabras de las propias mujeres y no modificarlas, que es lo que yo me dedico a hacer en redes, no modificar de ninguna manera las palabras, esto quiere decir que las palabras son las de cada uno. Y esto es justo lo contrario de lo que impone nuestra tradición judeocristiana, que en el principio fue el verbo. ¿El verbo de quién, compañero? Hola, ¿qué tal? ¿El verbo de quién? En el principio fue el verbo de todas y cada una de nosotras, una a una, por millones.
modificando nuestro honor y por fin tomando la voz y poniendo delante de su relato. Muchas gracias.